Su fama solo puede ser comparada con su fascinante misterio y por ello hay tantos secretos, teorías conspirativas, mitos y leyendas de ese científico, pintor, escultor, inventor, dibujante, diseñador, ingeniero y astrónomo. Tal vez la única persona en la historia capaz de ser todo eso magistralmente, el gran maestro Leonardo da Vinci. Esto es Proyecto Insomnio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio, bienvenidos a la segunda temporada. Muchas gracias por toda su participación en redes, estamos de vuelta. Agradeciendo como siempre que nos hayan acompañado durante los pasados 12 capítulos. El día de hoy tenemos un capítulo especial, como lo pudieron escuchar en el intro. Hablaremos de Leonardo da Vinci. Seguimos los mismos de siempre. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos puntuales a la cita como cada jueves en este inicio de nuestra segunda temporada. Así es, también el día de hoy está Max. ¿Cómo estás, Max? Pues feliz de que sigamos aquí con este proyecto, ya la segunda temporada, cómo se pasa el tiempo volando, y qué mejor empezar con este señor tan enigmático, ¿no? Sí, va a estar bien interesante. Julio, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias, como dicen, muy contento de llegar con una segunda temporada. A los que escucharon la primera y por ahí nos podrían dejar en redes sociales cuál fue su capítulo favorito. Tenemos viajeros en el tiempo, historias del fin del mundo, relatos de terror y algunos de miedo, mitología griega y hablamos mucho de aliens. Pásale. Sí, los invitamos a escuchar nuestros capítulos anteriores. Y Rafa, si tú nos puedes ayudar a dar la introducción del día de hoy. Y vaya papel importante que me dejaron para empezar la segunda temporada. Pues les queremos hablar de un personaje bastante enigmático, para nada normal, un visionario, un personaje fuera de lo común, digamos que adelantado a su época. Es un hijo ilegítimo, sufría de dislexia y déficit de atención. Cuentan que era bipolar y que podía escribir al revés. Nació el 15 de abril de 1452, fuera del matrimonio. Que este es como un dato bastante importante que vamos como a abordar a lo largo del capítulo. Su papá era serpiero, y bueno, que él era un noble notario florentino, y su mamá era una campesina, y hay otras versiones que cuentan que era una esclava llamada Caterina. Actualmente nos referimos mucho a él como Da Vinci, aunque la verdad Leonardo no tenía apellido. Lo tomó de la ciudad donde nació, que es el pueblillo de Vinci. Que eso en esa época se acostumbraba muchísimo, ¿no? Leonardo, como lo comentamos, es ambidiestro. Eso quiere decir que mientras con una mano escribía, con otra podía dibujar. Y lo más padre que él tiene es que era un experto en crear mensajes dentro de sus obras. Mensajes ocultos, claro. Sí, era muy detallista, ¿no? A tal grado que uno lo podría considerar como mensaje oculto, ¿no? Era un polímata. Ahí, por ejemplo, ahorita que hablas de dibujos, tenemos yo creo que el dibujo más famoso de toda la historia. Seguro lo han visto en internet, en la escuela, o han escuchado hablar de él. Me refiero al hombre del Vitruvio. Este es un dibujo hecho en un pedazo de papel aproximadamente de 34 centímetros por 25. Es un hombre que está representado con sus brazos y piernas extendidos en dos posiciones, enmarcado dentro de un cuadrado y un círculo. También es conocido como el canon de las proporciones humanas. Leonardo era un fanático de la anatomía humana, toda la naturaleza, y por ahí está registrado que él hizo la primera autopsia, o la primera autopsia registrada en papel se le atribuye a que es de Leonardo. En este dibujo habla mucho de la proporción divina o la proporción áurea. Quiere decir que la distancia entre el dedo de un brazo o el último dedo de un brazo y el otro brazo es la misma distancia entre la cabeza y los pies. Si quieren hacer un experimento en su casa, acuéstense, estiren los brazos, toquen una pared y el otro brazo
márquenlo y cuando se acuesten van a darse cuenta que es la misma distancia de su cabeza a los pies y esto le llaman la proporción divina, ¿no? Digo, Leonardo era así. Pues está interesante, digo, como para hacer el experimento. Y justo esto de la geometría y la perfección con la que dibujaba Leonardo da Vinci es justamente porque él creía o encontraba cierta magia en la geometría, ¿no? No es el único dibujo o la única obra de da Vinci en donde se basó en esta como perfección de la geometría, ¿no? También esto que comentaba sobre la primera autopsia registrada, pues justamente él participaba en disecciones de cadáveres y pues con sus habilidades de dibujo, él pues iba describiendo con notas el funcionamiento del cuerpo humano, y ya ¿no? Lo dibujaba y lo venía y lo iba explicando. Entonces también bastante importante ahí su aportación en el estudio de la anatomía. Aparte, es como muy complicado en esa época estar como diseccionando cadáveres al final. Bueno, en cualquier época, pero sí. O sea, me refiero al tema de, güey, no hay como una, no sé, ley o legislación que te diga, pues, esto está bien. Ajá, o sea, lo puedes hacer, ¿sabes? Sí, porque aparte tampoco era médico de profesión. Ajá, eso es a lo que me refiero. O sea, quizás si eres médico, pues tienes como el acceso el acceso, claro. Pero en ese tiempo, hace 500 años atrás, estar diseccionando cadáveres, me da la impresión de que se lo robaba. Sí, pues sí, seguramente. Y era así al aire, ¿no? Quizá, pero por este tema de curiosidad que tenía, ¿no? De aprender, de este hambre de conocimiento que caracteriza. Sí, decía la autodidacta, y como dices, de conocer. Porque al final era un tipo que siempre estaba revolucionado, siempre estaba así, su cerebro. No, y aparte era muy observador, ¿no? O sea, creo que una característica que le puedes atribuir a Leonardo es ser observador, ¿no? De aves, de animales, era amante de la naturaleza. Sí, pero por otro lado, o sea, Leonardo da Vinci creaba todo tipo de cosas. Y aquí nos metemos en el tema de las armas. Como tal, Leonardo da Vinci a lo largo de su vida creó múltiples bocetos de armas. Aunque él odiaba como tal la guerra y Da Vinci denominaba la guerra como una locura bestial. Sin embargo, él, en busca de hacerse confianza de dos personas en especial, que era el duque Milán y César Borgia de Florencia, empezó a crear armas para ellos, ¿no? Para hacerse confianza de ellos y que después ellos pudieran encargarle otros tipos de trabajos y que sus trabajos se dieran a conocer al resto del mundo, ¿no? O sea, unas por otras. Es cuando Leonardo da Vinci viaja a Italia, conoce a este duque, al duque de Milán, y para por unos encargos de armas para usar contra los franceses, es cuando Da Vinci crea una de las primeras armas, que es la ballesta gigante, ¿no? Esta ballesta gigante era denominada en su tiempo un sueño tecnológico, porque no había un arma tan grande y al mismo tiempo tan delicada, creada con tanta precisión, como esta ballesta. Esta ballesta tenía 42 brazas florentinas, que eran más o menos unos 24 metros de largo, y estaba sujetada por un tronco de 23 metros de largo con 1.2 metros de grosor. Ahora imagínate, 24 metros de largo. Sí, hasta para el día de hoy sigue siendo una locura. De hecho, él retrata en el boceto a un humano que está tratando de cargar la flecha. Es imposible. Y se ve diminuto, ¿no? Y eran necesarios tan solo para moverla a 6 personas, contaba con 6 ruedas y ellos la empujaban, ¿no? También, aunque era un arma muy grande, era un arma muy ligera y con madera especialmente tratada para ser flexible, porque la ballesta tenía que pues tener la flexibilidad para ser jalada, ¿no? Sí, claro. Y disparar la flecha. Aunque como tal esta ballesta solo era para impresionar al enemigo, como de, mira, traigo mi ballesta, mejor este es mi arsenal. te metas a la guerra conmigo. No jala tan chido. No jala tan chido, pero a pero sí espanta, ¿no? Sí. Y continuando con toda la onda de la milicia de guerra y todo esto, también creó algo que se denomina el mortero de 33 cañones. Órale. Y trata sobre, pues en la antigüedad, cuando tú disparabas un cañón, te tardabas un buen de tiempo en cargarlo y volver a disparar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Leonardo? Construyó un mortero que se le denomina de 33 cañones porque
tenía 3 filas de 11 cañones cada uno. En la primera fila pues, estaban cargados ya los cañones, podían disparar. En el segundo compartimento se utilizaba como para enfriar los cañones que ya habían sido detonados, y en el tercero era como la recarga. O sea, al final ya no perdías tiempo en recargar y todo el tiempo estaba disparando. Sí, porque o sea, está tan bien diseñado que tienes precisamente ese tiempo para poder disparar, recargar, enfriar. O sea, nunca te quedas sin dejar de atacar. Algo esencial que es la pérdida de tiempo y muerte seguramente, güey. Sí, en la guerra tienes que contraatacar, ¿no? Y justamente también le presenta al duque de Milán, Ludovico Sforza, le presenta el boceto de lo que es un coche blindado, ¿no? O de lo que hoy podría ser un tipo de tanque de guerra. Es correcto. El diseño es muy similar a un tipo platillo volador, o también lo describen como un caparazón de tortuga, el cual es construido con tablones de madera que refuerza con algunas placas de metal, y tiene una capacidad para 8 personas. Este tanque tiene por todo su circunferencia 36 cañones, ¿no? Que puede ocupar para disparar o para atacar al enemigo en cualquier dirección. Y sin embargo, aquí lo que sobresale de este invento, o lo que es la verdadera innovación, es la forma en que se mueve este artefacto, ¿no? Se mueve a través de un sistema de manivelas y poleas propulsadas por los propios tripulantes de la nave, ¿no? Del tanque. Esto pues para ese tiempo era algo nuevo. Al final se quedó en un prototipo, ya que también encuentran varios errores en la fabricación del tanque. Uno de ellos es que solamente puede avanzar en una superficie uniforme, una superficie plana. Y además el diseño de Leonardo tiene las ruedas están como de manera invertida, de tal forma que si se llevara a cabo este proyecto no podría moverse el tanque, ¿no? Sí, aparte Leonardo como que hacía mucho eso, ¿no? Dejaba a lo mejor o un mensaje oculto, o dejaba las cosas incompletas, o le pedían una cosa y hacía otra. Era totalmente único. Pero incluso parece que lo hace como a propósito. Sí, por supuesto. O sea, y aquí una de las teorías es que él, como decía Max, odiaba la guerra y era tan pacifista que autosaboteaba sus propios inventos. Digo, cumplía, pero sin embargo dejaba ahí como un cabo suelto, como la como la estrella de la muerte, ¿no? Claro, que tienes como un punto débil, sí, para poderla destruir. Ahí, por ejemplo, digo, hay muchísimos inventos que sí son de él, creaciones que a lo mejor mejoró, pero también tenemos otras que le atribuyen y que a lo mejor no fueron suyas. Me refiero en específico a la bicicleta. Si ustedes revisan en internet y en algunas fuentes, van a encontrar hasta dibujos y bocetos de lo que es la bicicleta realizada o diseñada por Leonardo. Sin embargo, hay un códice, le llaman el Códice Atlántico o códice Lanchester. Ajá. En ese, por ejemplo, es el conjunto de los estudios, ideas y anotaciones de Leonardo a través de su vida. En el siglo XX fue restaurado, y a lo mejor, fue restaurado por varios monjes, a lo mejor como una mala broma o una mala pasada. Uno de los monjes en una de las hojas intentó hacer un boceto de la bicicleta y se lo quisieron atribuir a Leonardo. Sin embargo, los estudios a esta hoja en específico dan como resultado que es un dibujo 50 años antes de la década de los 60. Quiere decir que si Leonardo vivió alrededor de los 1500, en el siglo XX pues ya tenía 500 años de haber dejado de existir por acá. No había forma de que le hubiera hecho el dibujo y el boceto de la bicicleta. Así que lamentablemente ese invento que le atribuyen, no es suyo. De por sí ha hecho demasiados como para que le quieran cargar un muerto más que no fue suyo, ¿no? Ya, pues yo sí pensaba que él la había inventado. No, y de hecho hay museos en los que aparece exhibida la bicicleta diseñada por Leonardo. No, que también es muy similar, es con ruedas de madera,
como casi todos, digo, recordemos que, insisto, es el Renacimiento, el año 1500 aproximadamente, donde destaca toda su creatividad, y los accesos al material que tenía pues era madera, a lo mejor un tipo de metal, nada que ver con maquinarias pesadas o de vapor como hoy en día la conocemos, ¿no? Y entre los muchos inventos de Leonardo da Vinci no solo había cosas como tal terrestres, sino que también a Leonardo da Vinci le encantaban los paisajes que tenían que ver con esto del mar, los lagos y todo eso. Y Leonardo quiso idear un artefacto que se usa igual hoy en día, ¿no? Fue un precursor, y esto era un traje de buceo. Era una forma de que Leonardo da Vinci pudiera estar como tal abajo del agua, pues ver los peces, ver el mar, todo ese tipo de cosas, sin tener que subir a tomar aire. Entonces, este traje que creó es un prototipo como tal, creado totalmente de cuero. Es un amplio mono que cubre literal todo el cuerpo, como los trajes de neopreno de hoy en día. Y en la capucha contiene 2 cristales. Es muy chistoso porque Leonardo da Vinci, hagan de cuenta que creó como un respirador, como el que usan hoy en día los trajes que ocupan los militares aéreos, los que ocupan los cazas. Y a ese respirador que salía de la nariz estaban conectados 2 tubitos de bambú, como algo si así fueran como el orejas. snorkel. Manguera, Exacto, ¿no? Algo así como el snorkel, conectaba una manguera a esos tubitos de bambú, pero salía como si fueran orejas por arriba. Entonces, no era para mucha profundidad este traje de buceo, pero podías sumergirte al mar y por esos 2 tubitos de bambú respirabas. Como tal, les vamos a dejar fotos ahí del traje, porque Sí vale la pena. sí vale la pena. Les tenemos que decir que es muy feo. Podría parecer de película de terror o de Alien, pero como tal, imagínense a Leonardo da Vinci sentado en el mar con su puño en la barbilla y pensando ¿qué puedo hacer para no respirar por abajo del agua?, ¿no? Entonces, hasta en eso era un innovador Leonardo da Vinci. Sí, claro, yo creo que una de las características, como decíamos hace rato, es que es súper observador. Y no solo era en el agua, sino también a las aves. Hay muchísimos dibujos de cómo quería imitar las alas de las aves. Algunos a lo mejor no se pueden llevar a cabo, pero son el parteaguas y la base para lo que muchos inventos hoy en día y prototipos están realizándose, ¿no? Ahí, Sí. nada más déjame interrumpirte un poco, Julio, que dices que era como visionario y le llaman como mucho la atención las aves. Cuentan que Leonardo compraba aves y perros que estaban enjaulados y ya que una vez que eran suyos, los liberaba. Y amante de la naturaleza, ¿no? Visionario. Sí, era Aparte. ¿No? Eso está Así bueno, es. güey. Al final es como Sí, muy totalmente. ¿cómo se llama ahorita? Eco-friendly. Sí. Y como dato chistoso, añadiendo a lo que dices, Leonardo da Vinci creó el rizador de pestañas. Ah, Hasta en eso se... la que encargaste por Amazon. Claro, Inventó la cuchara, ¿o qué, güey? inventó la cucharita. Y volviendo como un poco a los inventos, ya pongamos seriedad al asunto, también diseñó el puente giratorio, que igual fue para el duque de Sforza. ¿Y de qué trataba esto? Digamos que era un puente que podía transportar de un lado a otro a los ejércitos. Este puente era movible, lo ponías de un lado de la fosa para poder igual pasar al otro lado, ¿no? Lo padre de aquí es que el puente, como era movible, tú lo ponías en un lado y con una especie de perilla, polea, algo así, manualmente lo movías para que se adecuara a donde tú querías pasar tu ejército o tu armamento. O sea, para cruzar acantilados o pequeños riscos, ¿no? También- Y ríos, sobre todo, el agua, güey. A mí me hace un poco de lógica este puente giratorio, porque viendo las imágenes, o sea, podían cruzar ellos su ejército y en el momento que quisieran quitarlo, Ah, sí, claro. que venía el otro ejército, pues lo removían, ¿no? Y solo ellos podían cruzar. Y también se me hace un poco como el principio de estos puentes que vemos en ciudades que tienen lagos grandes como Inglaterra, ¿no? Que los mueven para que pasen los Como barcos, los barcos, Sí, ajá. exacto. Sí, pues sí. Y fíjate que además de estos inventos que ya mencionaron, a Leonardo da Vinci, que bueno, aunque al automóvil pues que conocemos hoy en día comúnmente,
fue inventado en 1886. Se dice que Leonardo da Vinci también realizó varios bocetos de un carro autopropulsado que medía 1,68 m de largo por 1,49 m de ancho. Y aunque no tenía la finalidad de transportar personas, su mecanismo de propulsión resulta históricamente interesante hasta el punto de que puede ser considerado como el primer automóvil de la historia, ¿no? De hecho, Paolo Galuzzi, que es un experto en historia de la ciencia y que colaboró para la fundación de los premios Nobel, en 2004 supervisó un proyecto en el que varios ingenieros intentaron plasmar o hacer realidad todos estos bocetos del automóvil de Leonardo da Vinci, y pues al final, como no podía ser de otra manera, el carro terminó funcionando, ¿no? Sí, claro. Volvemos a lo mismo, Leonardo da Vinci no termina como sus inventos por falta de, pues, obviamente presupuesto y materiales para llevarlos a cabo, ¿no? Un patrocinador, por cierto, ahí estaría interesante que alguna marca quisiera patrocinarnos. Sí, digo, no tenemos problemas si son cervezas, comida o lo que ustedes quieran. Hay espacio suficiente en el set para anunciarse. Y sí, o sea, Leonardo da Vinci al final un adelantado a su época, y que crea en sus bocetos pues lo que puede ser las bases de muchas de las cosas que hoy en día utilizamos, ¿no? Bueno, como decías, en el año 1800 y cacho se da el primer prototipo de automóvil. Insisto, 300 años antes Da Vinci ya lo había preparado, ya lo había predicho en un dibujo, y en su época, digo, a lo mejor no era materialmente posible llevarlo a cabo, pero no quiere decir que no funcionara. Claro, ¿no? No solo inventaba, esculpía, pintaba y demás, también mejoraba diseños ya creados. Me refiero al reloj. Este reloj es conocido como reloj planetario. Se hizo para la abadía de Chiaravale en Milán, y lo interesante de este reloj es que el engranaje contenía 3 esferas diferentes. Una marcaba los minutos, otra las horas y los meses del año, permitiendo conocer la posición del sol y la luna. Así podíamos saber en qué época del año también refería a los signos del zodiaco. Y lo novedoso es que estos tres engranajes en el reloj permitían el funcionamiento hasta para marcar años bisiestos. Imagínate que el reloj de Da Vinci podía anticiparte o marcarte sobre milenios. Digo, ¿para qué quieres un reloj que te va a durar un milenio? Pues Da Vinci ya lo había preparado, ¿no? Una locura. Sí, es una locura. Sí, porque aparte, insisto, hace 600 años, pues el reloj tenía una funcionalidad muy distinta a la que hoy en día lo tenemos, pero él ya estaba pensando y lo estaba dibujando y diseñando conforme al sol y la astronomía. O sea, recordemos que no solo era pintor, escultor, científico, observador y todas las características, también era astrónomo. O sea, ¿cuántas personas en la historia pueden presumir de que son buenas haciendo lo que hacen? Y autodidactas. Y en distintas materias, ¿no? Sí. O sea, sí, está increíble. Y bueno, tomando un poco lo que decía Julio hace rato, de que Da Vinci no solo veía las cosas terrestres y estaba tan adelantado que pues veía artefactos que pudiera usar tanto en la tierra como en el mar, ¿no? Y como en los cielos, pues sí, son un poco religiosos. Que cabe aclarar que Da Vinci no era para nada religioso, ¿eh? ¿En serio? Órale, no sabía eso, yo creí que sí. Yo creo que esa dualidad de Da Vinci, por ejemplo, es parte del misterio. Podría tener obras como La Última Cena, que es totalmente la cena que tiene Jesús, se supone, con sus discípulos, y al mismo tiempo no ser partícipe de eso, ¿no? O sea, dicen por ahí alguna teoría que no era fanático de Pedro, y ahorita vamos a hablar de todas esas cosas, ¿no? Era un cumplidor. Así es, y bueno, creo nada más y nada menos que es el tornillo aéreo, que como tal es el primer helicóptero inventado por la humanidad. Y Da Vinci en esos tiempos estaba tan avanzado que ya conocía pues lo que era la sustentación del aire, y que, o sea, que era necesaria una fuerza mecánica o motor y cierta sustentación para volar como las aves, ¿no? Entonces no solo ideó artefactos parecidos a los de los aviones, sino que también creó el helicóptero, y este constaba con una plataforma exterior circular
Esta servía como pasaporte para cuerdas tensadas que sostenían una tela dispuesta en forma de espiral. Entonces, en la plataforma eran 4 hombres que giraban manivelas y hacían girar este mecanismo de telas, y con eso se creaba la sustención para elevar este aparato. Hoy en día ya sabemos que con la fuerza de 4 hombres hubiera sido imposible que el aparato se elevara porque no es suficiente fuerza mecánica, pero también sabemos que con la fuerza de un motor hubiera sido posible elevar ese mecanismo que había creado Da Vinci, aunque le faltaban ciertas adaptaciones, ¿no? Como una cola que fuera la que impidiera que el mecanismo o el rotor de abajo girara, ¿no? De acuerdo, pues sí, justo Leonardo da Vinci tenía esta también hambre de conquistar, como dice Max, los cielos, hacer volar al humano, y también creó el ornitóptero, que es una máquina voladora que se puede decir o considerar uno de sus diseños más atrevidos para sobre todo la época renacentista. Y él pasaba, como comentaba Julio, pues horas incontables observando el vuelo de los pájaros e incluso el vuelo de algunos insectos, y los dibujaba. Entonces Leonardo da Vinci también por ahí escribe 2 famosos tratados sobre el vuelo de los pájaros, y para crear esta máquina voladora, que se considera como los principios de la aviación como la conocemos el día de hoy, se inspiró en el aleteo de las aves, fijándose en el detalle de cómo planeaban e incluso cómo despegaban, ¿no? Él se acercó bastante al diseño de los actuales alas delta, que son estas como que ocupan en las montañas como para aventarse a planear, ¿no? Sí. Como el parapente. Como el parapente, así como Hijo, puede ser. Y diseñó varios modelos para un pasajero, o incluso de 2 pisos para varios pasajeros, ¿no? Él todo lo que se le venía a la mente lo iba dibujando y hacía notas, pues que más adelante se ocuparían para llevar a cabo como sus obras inconclusas. Leonardo incluso en esta obra se da cuenta de que el principal problema del diseño es que el piloto nunca va a poder producir la energía suficiente por sí mismo para darle energía y estabilidad al artefacto, ¿no? Entonces, pues varios de sus inventos se quedaron simplemente como en eso, ¿no? En buenas ideas que alguien más retomó y las llevó a cabo. No, y que como decías hace rato, al final del día las creas o las concluyes hoy y sí funcionan. O sea, eso es lo increíble, ¿no? Que no solamente era un dibujito ahí, sino que por supuesto que era funcional. Yo creo que viene el tema más importante tal vez, o por el cual más se le conoce a Da Vinci, que son las pinturas, algunos de los misterios dentro de esas pinturas. Si bien es cierto que tenemos muchas famosas, yo creo que podríamos empezar con la más famosa o el cuadro más famoso en la historia, que está exhibido en el Museo del Louvre y que tiene un origen que yo creo que iguala la misticidad del cuadro, porque parece ser... Sí, es un origen enigmático totalmente, y como dices, sí es... digamos, puede ser la pintura más conocida, pero lo que sí es un hecho es que es la pintura mejor guardada del mundo, ¿no? Incluso por él. La Mona Lisa, o como también la conocen, la Gioconda, fue pintada, se dice que entre 1503 y 1519, y lo importante aquí es que es la última gran obra de Da Vinci. Como nos platicaba, pues sí se encuentra en el Museo del Louvre en París, y está tan bien cuidada que ahora está dentro de una caja transparente como un cristal, herméticamente cerrada bajo presión, a una temperatura controlada, y esto es para que al final pues... no se deteriore. Ajá, por el ambiente, ¿no? La identidad de la Gioconda sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, y algunas teorías apuntan a que es un retrato de una mujer llamada Lisa Gherardini, que es una esposa de un comerciante italiano llamado Francesco Bartolomeo de Giocondo. De ahí el tema de la Gioconda, que el sobrenombre de esta mujer era Mona Lisa, que en ese tiempo la palabra Mona era como un diminutivo de Madonna, que quiere decir mujer, ¿no? O señora. Reina del pop. Imagínate, ¿no? Otra teoría, otro como línea de investigación bastante, pues digamos que característica o
¿cómo llamarlo? Controvertida, es que se dice que pudo haber sido también una amante de Da Vinci. Es un joven que pudo haber estado disfrazado de mujer. O sea, imagínate el tema tan álgido que podría provocar el hecho de plantear esta hipótesis, ¿no? Y otra corriente de estudio indica que puede ser un retrato de Leonardo da Vinci, ilustrando esa dualidad, ¿no? De lo masculino con lo femenino. Porque incluso se dice en algunos textos, se nombra que Leonardo da Vinci era homosexual. Sí, otro tema bastante Sí, como dices, interesante que él poner se en la mesa. autorretrató en la Mona Lisa. Pero sin duda, la teoría que a mí más me llamó la atención es que es, o más bien podría ser, la madre de Leonardo da Vinci. Y les voy a explicar por qué. Algunos historiadores dicen que el misticismo y todo digamos que el interés que provoca esta pintura se basa no solo en su boca, que ahorita les voy a explicar el por qué, sino en sus ojos. Un experto en historia llamado Silvano Vicenti asegura que en el ojo derecho de la Gioconda aparece la letra LB, que podrían ser las iniciales de Leonardo da Vinci, mientras que en el ojo izquierdo aparecen las letras CE, que pueden corresponder a Caterina, como bien lo mencioné, es el nombre de su mamá, y la E es esquiava, que traducido al español es esclava. Entonces podría ser Caterina esclava. En ese tiempo se representaba a todas las mujeres esclavas árabes sin pestañas y sin cejas, cosa que el retrato de la Mona Lisa no las tiene. Sí, porque aparte, digo, es un retrato muy curioso, ¿no? O sea, no se ve mal, a pesar de que no tiene las cejas, que es la parte de la cara que te hacen el cuadro, ¿no? Las cejas y las pestañas, ¿no? Sí, claro. Y otra parte importante aquí que me pareció sumamente interesante es que Leonardo llevaba a todas partes durante su viaje a Francia con él esta pintura, ¿no? Entonces creo que la idea de que podría ser su mamá no está tan descabellada, disparatada, ¿no? Sí, claro, podría ser cualquiera. Además, o sea, tiene tantos años que, pues sí, o sea, podría ahí esconder un misterio bastante importante, ¿no? Y chéquense este dato. Este dato está buenísimo. Existen muchas imitaciones, réplicas y versiones del cuadro de la Mona Lisa. La más antigua y la mejor conservada se llama Gemela de la Mona Lisa, que se realizó en la misma época y con la misma técnica con la cual Da Vinci pintó a la Gioconda. Y otro dato importante también es que diversos pintores más actuales han hecho o han caricaturizado el retrato de la Gioconda, obviamente con su propio estilo. Y hablo exclusivamente de Salvador Dalí y de Fernando Botero. Órale, ok. Chéquense también. Tiene que salir gordito. Esto también está. De hecho, yo vi la versión de Botero en Colombia. Sí, así sí. es. ¿Y está qué gordita igual? Sí. Sí. Y como les comentaba al principio, cuando comencé a hablar de la Mona Lisa, su sonrisa también es digna de estudio, ya que si ustedes ponen atención, pueden ver que de diversos ángulos, que se encuentra feliz, o se encuentra triste, o un poco enojada. Se temerosa. desvanece la sonrisa. Sí, que exacto. Entonces hicieron un estudio con un software súper avanzado que mide las emociones y determinaron lo siguiente. El estado de felicidad de la Mona Lisa es un 83%. Okay. Tiene un 9% de disgusto, un 6% de temor y un 2% de enojo. Eso está interesante. Y ya para Buen terminar, dato. pues el cuadro de la Mona Lisa, el original que se encontraba en el Museo del Louvre, lo robaron en 1911, un trabajador del museo. Fue una noticia así mundial que conmocionó, pues en primera instancia a Italia. Tardaron 2 años y 111 días en recuperarlo. Y evidentemente, ¿qué hizo o qué provocó esto? Pues que el cuadro se hiciera súper popular. Fue digamos que un madrazo de mercadotecnia. Exacto, ¿no? Así bien mediático todo el pex. Después, muchísimo tiempo después, en 1956, un hombre lanzó una piedra contra la pintura, lo que provocó
que una parte del codo de la Mona Lisa pues tuviera que volver a pintarse. En 1974, en una exposición en Tokio, una mujer trató de llenar la pintura con una laca de color rojo debido a que no dejaban entrar a personas con discapacidad a la exposición. Y por último, ya en el Museo del Louvre, una mujer que compró como un souvenir de esos, cuando vas a un museo te compras como una taza, igual, dijo, no, pues yo voy a comprar mi taza del recuerdo, y lo que hizo fue aventarla contra la pintura. Entonces dijeron las autoridades, ¿no? Y la gente del museo, güey, yo creo que pues esta onda de gente medio tirada un poco de la cabeza va a seguir existiendo, y lo que voy a hacer, la neta, es que pues lo voy a poner en un vidrio a prueba de balas, que la proteja del calor y la humedad. Sí. De hecho, yo cuando me tocó verla, igual estaba con el vidrio. Hay incluso teorías de que no De que no es No es el original, ajá, está ahí. claro, que está guardada y esa es una réplica, ¿no? Y pues haría perfecto sentido, ¿no? Con lo que comentes. Y hoy, por ejemplo, digo, está difícil competir contra el cuadro de la Mona Lisa, pero Leonardo tenía esta característica. Hay una técnica que utiliza en la mayoría de sus cuadros que le llaman la técnica del esfumato, y consiste como en darle un poco de volumen a las pinturas, ¿no? Hacer parecer que la parte lejana del cuadro realmente se vea más lejana. Profundidad. Claro. Exactamente, y la presencia o el protagonismo de los rostros o de las personas que le está dibujando o pintando luzcan más, ¿no? Así que esta técnica lo que hace es crear como contornos no tan definidos, y eso es lo que crea este efecto como de profundidad que dices, ¿no? Tal cual, y ahí, por ejemplo, la Virgen de las Rocas tiene varios como mensajes ocultos, que ya dijimos que era fanático Leonardo de hacer esto. En primer lugar, existen dos versiones de la Virgen de las Rocas. Una que se la atribuyen totalmente a Leonardo, pero cuando entregó el trabajo no fue lo que le habían encargado, porque Leonardo era así. Aunque le pedían una cosa, él se montaba en su macho y decía, yo lo quiero hacer así, lo presentaba. La entrega le dicen, yo no la pedí así, y vuelven a trazarla, y ya nada más supervisa el trabajo, y lo hacen los hermanos Predis, ¿no? Digo, a lo mejor ahí les dejaremos el dato en específico porque está muy interesante de quiénes eran y cómo está la forma en la que la pintaron. Pero los trazos, está exhibida en Londres, tuvo un estudio y ven que los trazos del boceto original están totalmente distintos a cómo termina la pintura final. Es decir, él en capas de pintura va cambiando la posición de las personas. En esta está representada Juan el Bautista y Jesús. Se supone que se conocen de niños, cosa que obviamente según la religión católica pues no era así. Van a ver también que a lo largo de las pinturas hay muchos como vértices, como triángulos invertidos, donde están representando a lo mejor la Divina Trinidad o cualquier otra característica de la religión. O una representación femenina, ¿no? También. Sí, está la teoría de que, por ejemplo, puede ser el cáliz, ¿no? Y a lo mejor lo veremos después. Y ahí, por ejemplo, para terminar con la Virgen de las Rocas, como les decía, es Jesús conociendo a Juan el Bautista. Pero lo interesante es, y les vamos a dejar ahí en las redes sociales, los bocetos de cómo estaba, que solamente se pueden ver a través de rayos infrarrojos. Y ese estudio demuestra cómo está señalando Jesús a Juan el Bautista, como si él fuera el que lo estuviera bautizando, no al revés, ¿no? Que conocemos a lo mejor la religión católica, que es Juan el Bautista quien bautiza a Jesús. Aquí es una contradicción que está manejando Da Vinci. Tal vez sea parte de lo cual por lo que no quisieron aceptarle el trabajo que realizó, y se creó la copia, ¿no? Y en la copia, por ejemplo, ya viene una aureola como de divinidad para Jesús. Y podemos continuar con esta y otras más, pero creo que es tiempo de hablar una de las pinturas más famosas de la historia. Pues sí, fíjate que otra de las obras de Leonardo da Vinci que sobresalen es uno pues conocido recientemente llamado Salvator Mundi o El Salvador del Mundo, que pues nos representa a Jesucristo con un vestido renacentista, dando una bendición con la mano derecha levantada y los dedos cruzados,
mientras sostiene en su mano izquierda una roca cristalina, lo que se supone que es una esfera celeste, representando o señalando su papel como el salvador del mundo. Y esta obra mucho tiempo estuvo bajo análisis para verificar que efectivamente se tratara de una obra auténtica de Leonardo. Y es que no se explicaban cómo Leonardo da Vinci, siendo tan inteligente y tan conocedor de todos estos temas, en la esfera no creaba este ejemplo no creaba este efecto de aumento en las ropas de Jesucristo, ¿no? O como ángulo, ¿no? Así como distorsionado de las ropas que se veían a través del cristal. Y después de muchos estudios se dan cuenta de que la esfera está hueca. Es decir, que Leonardo da Vinci entendió las propiedades ópticas de las esferas huecas. Entonces ya llegan como a confirmar con base en eso y en varios estudios que le realizan que sí es una auténtica obra de Leonardo. Para que más o menos ubiquen, el cuadro estuvo desaparecido entre los años 1763 y el año 1900. En 1958 la venden en una subasta y desaparece otra vez hasta el 2005. En el 2005 lo vuelven a encontrar porque una casa de subastas en Estados Unidos lo adquiere, y para el año 2017 en Nueva York la subastan por $450 millones. Nada más. Una locura, o sea... Es la obra o la pintura más cara jamás vendida. Era obviamente confidencial quién la había comprado. Sí, claro. Pero en el 2019 la descubrieron en una de las cubiertas de un yate de lujo que pertenece al príncipe heredero de Arabia Saudita, güey. O sea, esta persona es el príncipe heredero de Arabia Saudita, es quien posee la obra de Leonardo da Vinci, güey. Imagínate, güey, o sea, si yo fuera un millonario, güey, también me compraba un auténtico da Vinci, güey. Creo que el Da Vinci cuesta más que el yate. Sí, no, $4 la compra, No, güey, yo me compré un equipo de fútbol y al Salvatore, seguro. Sí, claro. El Barca, ¿no? Que está valiendo. No, qué locura, no puedo ni imaginar. Decir, pásenle aquí a mi yate, vean mi pintura. No, mi Da Vinci original. Y pues ahorita que estamos tocando todos estos cuadros que han sido tan míticos a lo largo de la historia, ¿no? Que ha pintado Leonardo da Vinci, yo quiero tocarles uno en específico que creo que es el que tiene como tal más historias y más controversias en su haber. ¿De cuál creen que les estoy hablando? Pues yo creo que a lo mejor el día más importante en la vida de Jesús, que es el día previo a su muerte. Exacto, la última cena. Bueno, la última cena les voy a dar un poco de contexto sobre cómo fue pintada. Y fue un mural de 4.6 metros de alto por 8.8 metros de ancho. Este fue ejecutado al temple y óleo sobre 2 capas de preparación de yeso. Y fue pintado, como saben, por Leonardo da Vinci entre 1495 y 1497. Ya para el conocido el Ludovico de Forza, como les hemos contado, ¿no? Está en el Templo Dominico de Santa María delle Grazie, en Milán. Y bueno, ¿por qué es tan controvertido esta pintura como tal? Y aquí yo me voy a ir por 2 vertientes. Una la voy a tocar muy poquito y otra la voy a tocar más, ¿no? Que es como esta teoría más controvertida que hay y la que más han estudiado. La primera es que Da Vinci se basó en la tríada platónica, que está conformada por la verdad, la bondad y la belleza. Siguiendo esta línea, podemos llegar a pensar que él mismo se representó en esta obra y como tal pintó a Platón, a Ficino y él mismo se pintó. Lo podemos uno de ver. los apóstoles. Él se pintó como uno de los apóstoles. Las teorías dicen que sí y que no, porque en el momento en el que la pintó Da Vinci tenía 45 años. Aunque ya estando más viejo sí lo podemos ver muy muy parecido a esa pintura. Como tal, Leonardo no se veía tan viejo en ese entonces. Okay. Entonces ahí lo desmienten un poco. Pero ahí, Max, Ajá. para complementar esa teoría que la verdad a mí me llamó mucho la atención, Okay. creo que es bastante interesante. Rafael, que era otro polímata amigo de él y súper crack en su época, era un pintor. Y él
creó una pintura que se llama La Escuela de Atenas, donde representa, como tú dices, a Platón y a Aristóteles. Uh-huh. Platón es idéntico a Leonardo da Vinci en La Última Cena. Y al que, digamos, suplanta en esa pintura es a San Judas Tadeo, que está, si lo ven ustedes de frente, lo más a la derecha posible. Sí. Dando la espalda a todo el comité donde se encuentra San Pedro. En un franco signo de rebeldía. Exacto, güey, de no estar conforme ni afín a las ideas, por llamarlo de alguna manera, de una iglesia antigua, que al final del día esa iglesia fue la que se creó y que perdura hasta nuestros días. Sí, que la creó San Pedro. Ajá, claro, la que Pedro llevó sobre sus hombros. Pero si el primer papa. Contraponen o tienen de un lado La Última Cena y del otro lado la escuela de Atenas que pintó Rafael, se dan cuenta que perfectamente es Leonardo da Vinci, porque Rafael tomó como modelo a da Vinci para poder materializar a Platón en su pintura. Ok. Wow. Bueno, sí, y esa vertiente es muy interesante, pero como tal a mí, la otra, se me hizo todavía más interesante, ¿no? Bueno, ya conocemos un poco que en Juan 13:21 es cuando Jesús como tal, no está representada la cena como la dicen, pero sí dicen que Jesús se reunió con sus 12 discípulos para contarles de lo que venía, ¿no? O sea, que iba a ser traicionado por uno de sus discípulos. Y no solo eso, sino que aquí es donde Da Vinci le da la otra interpretación. Quien en realidad es Juan, que está a la derecha de Jesús, realmente no es Juan, sino es la fiel seguidora de Jesús, y que muchos, en específico Pedro, no estaban de acuerdo con ella. Era porque María ella sí era la Magdalena. favorita. Porque ella había sido la favorita. Ahora, ¿qué más tengo que complementar a esta hipótesis? Es que entre María y Jesús hay una M a la perfección, y que justo en el centro de la M está un pan, y luego del otro lado izquierdo también con los otros discípulos forman una M igual perfecta. Entonces esto respalda un poco la teoría. Y luego también podemos ver que no hay un cáliz como tal. O sea, ese cáliz, bueno, que siempre la copa, no Ajá, está la copa. no está la copa. Sí, bueno, en muchas imitaciones por supuesto que está la copa, pero en la pintura original En no la hay pintura una copa. original no está la copa. Y también aquí tenemos otra teoría, que como tal Jesús, la buena noticia que estaba dando no era que él iba a compartir de su cuerpo y sangre. Su cuerpo y sangre que él iba a compartir era la buena noticia de que había un heredero nuevo. Entonces ahí podemos ver en la pintura, en el cuello de uno de los discípulos, cómo tiene, en lo que es el cuello y su espalda, cómo tiene la forma de un bebé. No. Órale. Entonces, la buena noticia, la buena nueva, era así su cuerpo y su sangre, pero representados porque iba a haber alguien que lo sucediera. Por eso en toda la Última Cena podemos ver diferentes características en todos los apóstoles. Algunos están muy enojados y otros Los están muy felices. impresionados, y muy pocos están felices. Que ahí una de las teorías es de que Da Vinci representa en la Última Cena el momento justo en el que Jesucristo les comenta a los apóstoles que alguien de ellos lo va a traicionar, güey. Incluso se puede ver a Tomás señalando al cielo, según esto, Uh-huh. indicando que alguien de arriba lo va a evitar, ¿no? Okay. Cosa pues que sabemos que no sucede. Sí, pero como te digo, las M's de las que yo hablaba hace rato en realidad son dos. Refieren al nombre de María Magdalena, por ahí les vamos a dejar la foto. Y otra cosa que no he comentado es que Pedro está con un cuchillo, está tocando el brazo de María Magdalena, o que podría ser Juan. Amenazante. Y para reforzar un poco la teoría de que es María Magdalena, Pedro dicen que era una persona muy misógina, y en varios versículos de la Biblia sale Jesús y Pedro discutiendo, y Pedro diciéndole: pero Señor, ¿por qué le estás enseñando todos estos conocimientos que nos pasas a nosotros, a ella? Y Jesús es donde le dice que no sea envidioso, que la mujer forma un papel muy importante, y es por eso que dicen que es María Magdalena, porque Pedro tenía un odio increíble hacia María Magdalena. Y también no solo
o sea, complementando más bien lo que tú dices, Max, Ujú. en la pintura también, si la ven de frente, se puede observar que al lado de Jesús, como dicen, está María Magdalena y está formando una B, Ujú. que anteriormente, y como lo hemos mencionado a lo largo del capítulo, Leonardo da Vinci pues no era como muy apegado al tema de la iglesia ni la religión. Él más bien como que se orientaba hacia el tema pagano, donde lo principal era la naturaleza y la mujer. Por eso es que forma una B, indicando como Que el tema de Venus. Que ese es el cáliz, Exacto. no la copa. Por eso no está la copa, que sería el Santo Grial, que cuenta la leyenda, y creo que también en el Código Da Vinci dan como la teoría de que el Santo Grial es María Magdalena, Y la descendencia de Jesús. Sara, que es su hija. Sí, claro. Digo, ese libro totalmente recomendado. Digo, a lo mejor es una novela tomada de hechos históricos, pero creo que te atrapa tan increíble que Robert Langdon, por ejemplo, te narra todo esto y hace juxtaposiciones entre las imágenes y parece en una que María Magdalena está recargada sobre Jesús, lo de la B. Y la verdad es que es impresionante cómo puedes transmitir un mensaje oculto en algo que parecería una representación de un momento histórico, un momento católico, ¿no? O muchos mensajes ocultos. O muchos mensajes ocultos. ¿Haya existido o no María Magdalena en la última cena? Hay un, como dato importante, si ustedes ven igual de frente la pintura, y sí estaría padre que cuando nos estén escuchando, googleen la pintura y se remonten como pues a esa época y decir, oh, mamá, ahí está lo que me están contando, ¿no? Que al final no es que sea verdad, son hipótesis que planteamos y que ustedes las pueden encontrar solamente buscando un poquito de información, y les pedimos que justo en este tema pues expandan su mente y lo tomen como de la mejor manera. Nada de esto que estamos diciendo Está confirmado. Ah, exacto, ¿no? Sí, son teorías. Y la verdad es que una u otra puedes encontrar como rasgos que dices, se refiere a esto, o hipótesis de ahora se quiere referir a esto, o simple y sencillamente a lo mejor son casualidades. Sí. Cosa que no creo que haya hecho Leonardo da Vinci por accidente. Como dijimos al principio, a Leonardo da Vinci le gustaba un buen dejar pistas o mensajes ocultos en sus obras. Y ya, para terminar, sitúense enfrente de la pintura, y en el lado derecho, abajo, hay un nudo, que en ese tiempo solía representarse o traducirse como que en el salón había una mujer. Uh-huh. Eso quiere decir el nudo. Y otra cosa es que la palabra nudo en italiano significa vincolo, que viene de la palabra Vinci, que es del pueblito donde nació Leonardo da Vinci, y por eso se le atribuye también esta obra, porque al final, en ese tiempo, los pintores no solían firmar sus obras. Era como su sello para dejar ahí oculto que él fue el autor. ¿No? Aunque sabemos, pero pues ahí está otro mensaje oculto. Tomás, yo creo que es la pintura más controvertida, comentada, replicada en la historia. Sí, y fíjate que adicional a todo este trabajo de pintura que ya comentamos de Da Vinci, hay una teoría que señala que Da Vinci estuvo desaparecido un par de años entre los años 1476 y 1478. Para ello encontramos pues 3 distintas teorías de lo que pasó en ese tiempo. Y una de ellas es que Leonardo da Vinci se encontraba estudiando una cueva, que de hecho la describe en sus cuadernos y en sus apuntes, y se dice que ahí, una de las teorías, encontró vida extraterrestre, que tuvo un acercamiento con extraterrestres y que ellos le proporcionaron cierta información para poder crear como... No, en una de esas todos sus inventos, sí, ¿no? Sí, es casi increíble que una misma persona haya podido hacer tantas cosas. Sí. Digo, tal vez fue él y es una mente maestra, o le pasaron o tuvo ayuda. Sí, algunos... Esa teoría está bien interesante también, porque como lo comentamos en nuestro capítulo anterior de Razas Alienígenas, si ustedes contraponen la pintura de la Mona Lisa, o sea, si la ponen, digamos que de espaldas, en medio, donde chocan sus hombros con su cabeza, se ve claramente la imagen de una raza extraterrestre, que
Como la cabeza. Poniéndole tantita atención, pueden ver. En la Mona Lisa, exacto. ¿no? Sí, en la Mona Lisa. A mí se me asemeja muchísimo a la raza alienígena que platicamos. A los como grises. los grises. Ujú. Estaría súper bueno que pusiéramos la imagen para que la vieran en Instagram, que nos busquen ahí en Instagram, y ahí estamos como Proyecto Insomnio Podcast. Ahí vamos a subir la imagen de justo este experimento que comenta Rafa, en donde se percibe una criatura extraterrestre al contraponer la Mona Lisa. Y este experimento justo lo puedes replicar con el autorretrato de Leonardo da Vinci. Y lo que te da es el resultado que te da este experimento de contraponer su autorretrato es justamente una persona viendo de frente, güey. O sea, de que estaba tan clavado como con la geometría. También en la obra en la pintura de la Anunciación, si tú haces este ejercicio de contraponer la pintura, se puede ver a un dios también siendo venerado en su trono. Y también otro dato interesante aquí, nada más como anotación sobre la pintura de la Anunciación, en el fondo se ve un árbol que es la araucaria, que es originario de Brasil. Y este árbol se empezó a utilizar en las obras, en las pinturas, para representar al nuevo continente. Aquí cabe aclarar que Américo Vespucio era amigo de Leonardo da Vinci. Sabemos que también Américo Vespucio era amigo de Cristóbal Colón. Sí. Y que se dice que estos tres seres, pues estos tres hombres tuvieron alguna relación entre sí. Sí, claro, y aparte estamos hablando del renacentismo. Imagínate tener a Rafael, a Miguel Ángel Buonarroti, que era uno de los principales rivales de Leonardo. Sí, a de Miguel hecho, Ángel Leonardo odiaba, porque aparte... Dos genios. Sí, bueno, ¿no? La Capilla Sixtina. Sí. Y de hecho hay un trabajo que rechazó Leonardo da Vinci porque iba a estar frente a un trabajo de Miguel Ángel. No, o sea, también digo, compartió tema con Nicolás Maquiavelo. Hace rato hablabas de César Borgia. El libro del príncipe de Nicolás Maquiavelo está dedicado a la familia Borgia. Entonces tienes a Nicolás Maquiavelo, tienes a Rafael, tienes a Miguel Ángel, tienes a Leonardo, Américo Vespucio, Cristóbal Colón, y todas esas personas, todo el mundo que nos está escuchando los conoce. Imagínate el grado de trascendencia que tiene. Bueno, y ahí para complementar el tema de la Anunciación, de este cuadro tan famoso y con un buen de teorías, pues, de conspiración de raza alienígena, resulta que le hicieron un estudio con base en rayos X, donde la parte pintada por Leonardo da Vinci, que es exclusivamente el ángel, puede desaparecer. ¿Y qué nos da esto? ¿Cómo es posible que solo una parte de la pintura pueda desaparecer y la otra parte que fue pintada por su maestro, Andrea Verrocchio, no desaparezca y siga ahí? Es un tema bastante interesante y que al día de hoy no hay como una teoría que confirme qué es lo que pudo haber pasado. Porque aparte Da Vinci hacía mucho eso, ¿no? O sea, a veces prolongaba tanto sus cuadros, trabajaba en ellos una parte, pasaban los años, regresaba a trabajar en ellos y volvían a pasar años para que los terminara, si es que los terminaba, ¿no? Así es. Y pues el otro par de teorías que había sobre la supuesta desaparición de Da Vinci, uno de ellos indica que al parecer mientras estuvo de aprendiz de Andrea Verrocchio, fue acusado de haber violado a un alumno también de Andrea Verrocchio, y que pasó 2 años en prisión. Estas teorías son no tan convincentes, de hecho se han desmentido por varios historiadores, y en la biografía escrita por Walter Isaacson en 2017 hace referencia a que después de todo este escándalo que hubo en esos años, Leonardo da Vinci decide dejar pues de trabajar con Verrocchio y se va a abrir su propio taller a Florencia, en donde incluso en 1478, que es un año donde en realidad tal vez lo que dicen de la supuesta desaparición es porque no hubo como tanto registro de actividades de Leonardo, ¿no? Pero bueno, lo más aceptado es que estuvo trabajando en su taller y que incluso recibió un encargo para pintar un retablo para la capilla del Palacio de la Signoria. Y si les pareció el capítulo tan interesante como a nosotros o tienen algún otro dato, escríbanos en nuestras redes sociales con el hashtag Proyecto Insomnio.
Ahí, antes de que nos pidamos ya formalmente, Julio, no, déjame dar este dato insomner bastante importante. Como lo mencionamos a lo largo del capítulo, el código Leicester fue comprado por Bill Gates, el cofundador de Microsoft, en 1994 por la cantidad de casi $31 millones. O sea, esa cosa todavía existe. Después de 500 años, Bill Gates la tiene en su casa ahí. Es lo que te decía, güey. Si yo fuera millonario, seguramente también me compraría un Da Vinci original, güey. Sí. Pues digo, muchas gracias por estar hasta acá con nosotros. Bienvenidos a la segunda temporada y nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima. Bye. Igual que un día bien aprovechado produce un dulce sueño, una vida bien aprovechada causa una dulce muerte. Leonardo da Vinci. Y esto fue Proyecto Insomnio. Si te gustó el podcast, no olvides compartirlo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Y síguenos en nuestras redes sociales, en donde estaremos posteando más información relacionada con los temas que tratamos. En Instagram estamos como Proyecto Insomnio Podcast, en Facebook como Proyecto Insomnio y en Twitter como @InsomnioPodcast. Te deseamos un gran día y hasta la próxima.